ahí empezamos la grabación entonces. Bien, pues, bien. Bueno, Juan Carlos y María, me imagino que están, como están paseando, así es que deben estar en otra por esos lados. Qué lindo. ¿Qué más? ¿Qué más echamos de menos ahí? Bueno, mejor no menciona a nadie, si no alguien se puede sentir después que no los menciona, así que mejor que no. Mejor que no. Bien, pues, oremos. ¿Sí? Lali andaba en Santiago. No sé si habrá llegado, pero por lo menos hasta ayer estaba en Santiago. La Lali me dijo, ¿sí? ¿La Lali? Sí, Lali. Sí, pues justamente. No he sabido si ha llegado realmente. Está rebelde esa ovejita. Rebelde, hay que alinearla. No, cuando llegan de Santiago, llegan medias alzadas. Anda matuteando ella. Así que cosas nuevas. Hay No sé que si disfrutarla la con Carito voz se está riendo o está bostezando, ¿no? Pucha. ¿Está bien alzado o no? No sé si a lo mejor para chillar la palabra alzada, que significa otra cosa, pues no sé. Perdón. Ya. Saludos a todos entonces por allí, por esos lados, por esos lares. Bien, pues iniciamos entonces a ver a quién le echo la culpa, como decía alguien por ahí, echo la culpa. María Elisa, ¿puede orar, por favor, para iniciar el estudio de hoy? María Elisa. ¿Me habló a mí, pastor querido? Le hablé a usted, querido. No sé si está en condiciones ya o está todavía ahí. No, si estamos bien, estamos en condiciones de aquí, al ataque. ¿Puedo orar? ¿No hay problema? Sí, no hay problema. Muy Estoy bien. con mi hijito David. Sí. Ya, Mi pues, esposo anda trabajando. claro. Y así que vamos a orar. Gracias, pastor. Bueno, Claro. Padre amado, te damos las gracias porque usted ha sido bueno, Señor, con nosotros, nos ha protegido, nos ha librado. Sí, sí. Gracias porque nos das vida, nos das salud y podemos, Señor, movernos, gracias a tu misericordia. Amén. Gracias, Dios, porque podemos vernos, Señor, aunque no hemos podido abrazarnos todos, Señor, pero gracias porque tú le permites también el interés, Señor, también a cada una de mi hermana, de mi hermano. Amén. Señor, estar en este estudio, Señor, que tú le bendigas grandemente, Señor, y bendiga su salud, bendiga, Señor, sus trabajos, bendiga también sus cuerpos físicos también, Señor, que muchos de ellos también están cansados, Señor, de su trabajo, Señor, del día a día, Señor, pero gracias porque sé que tú renuevas la fuerza de cada uno de nosotros Amén. y nos ayudas en todo, Dios. Gracias, Señor, también por ver a nuestro pastor nuevamente, Señor, que tú le dirijas, tú le ayudes. Amén. Y ayúdanos a nosotros también a comprender, a captar, Señor, lo que en el día de hoy tú quieres que aprendamos, Señor, que podamos ponerlo en práctica también, las cosas que escuchamos, Señor. Ayuda también a nuestros matrimonios, Señor, a los que están de novio. Señor, ayuda a toda dificultad que pueda haber en los hogares. Señor, tú sabes que todo te lo entregamos en tus manos, todas las cosas. En oración sabemos que tiene solución. Sí, Señor, y te agradezco, Dios, por ver a nuestros pastores, como digo, Señor, Amén. que siempre es importante verles porque es un ánimo doble que nos dan ellos a nosotros, Señor, de que estén acompañándonos, haciendo nuestros estudios. Señor, que yo por lo menos, Señor, lo disfruto mucho, el aprender, Señor, de conocer de las cosas tuyas, Señor, porque nunca dejamos de aprender, Señor, lo maravilloso que es tu palabra. Señor, todo Dios te lo entregamos en tus manos este día, que tú bendigas todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, querida. Bien, pues tenga su texto allí a mano para poder irlo dialogando, poder ir teniendo la referencia ahí de lo que estamos hablando. Recordar, ¿cierto?, que Tito es considerada
la carta a Tito es considerada una carta pastoral, ¿cierto? De un pastor a otro pastor, con recomendaciones que les hace, con la necesidad de ordenar las congregaciones, las comunidades de fe, que siempre es necesario, ¿cierto? Tener un orden, una dirección, ¿cierto? No perder el foco. Y particularmente la carta a Tito, lo dije en algún momento, si la carta a Timoteo tenía que ver con la recomendación, ten cuidado con las doctrinas, con las enseñanzas, con los falsos maestros, la carta a Tito tiene otra recomendación particular, aparte también de decir, ¿cierto?, que tenga cuidado con los falsos maestros, pero su recomendación va a que la iglesia debe tener un accionar en buenas obras, ¿ya? Teniendo claro de que las obras no son las que nos salvan, no tenemos salvación por las obras, sino por gracia, ¿ya? Y hoy día también vamos a ver justamente ese texto, pero la recomendación de Pablo es decirle a la iglesia, ustedes no pueden quedarse solo con el bienestar de ser considerados salvos, con el bienestar de tener un futuro asegurado, un futuro eterno, sino que además tienen que entonces ser motivados a realizar buenas obras, ¿ya? A moverse, a ser activos en eso. Y las buenas obras van más allá de ir al templo, de reunirnos. Tiene que ver con una mirada social, con una mirada hacia el prójimo. ¿Ya? No olvidar eso. Porque Pablo ya en ese tiempo ya estaba visionando de que la gente quedaba como contenta con su salvación, y bueno, como las obras no me salvan, entonces me quedo sin hacer nada. Entonces Pablo hace ese llamado de atención, como también en Hebreos se hablará acerca de lo mismo. Pero dije Hebreos, Santiago, un lapsus, tuve un lapsus. Hebreos, ¿cierto? Hebreos. Ok, entonces el capítulo 3, iniciamos ahí con el verso 1. ¿Cuál es la primera palabra que aparece allí, ¿cierto? Que le dice Pablo a Tito, dice, recuérdales. ¿Alguien tiene otra versión a mano? ¿O todas dicen recuérdales? ¿Alguien tiene otra palabra? Bueno, si hay alguna Biblia en inglés, dirá, you remember. You remember. Recuerden. ¿Qué cosa? Que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Ya? Ahí está otra vez recalcado, a toda buena obra. Entonces, cuando dice recuérdales, al parecer ya Pablo ya les había estado diciendo, ya había estado señalándoles cuál era una mala actitud de los cretenses. Recuerda, estamos hablando de la iglesia en la isla de Creta, las iglesias en Creta. Ya les habría señalado anteriormente, seguramente, ¿cierto?, esta mala actitud de los creyentes. Mané y Juan Carlos están ahí también. Dios les bendiga, chiquillos. Qué lindo porque están todavía por el sur, ¿cierto? Están por el sur todavía. ¿Llegaron? ¿Están de vuelta? ¡Ah! Están de vuelta. Muy bien. Bienvenidos entonces. Ya les habría hablado entonces Pablo acerca de esta mala actitud que tenían los cretenses, de no sujetarse a las autoridades. Eran al parecer, medios rebeldes, ¿no? Por eso dice, recuérdeles, indica la importancia de mantener una conducta correcta hacia las autoridades, o a los que cumplen una función de liderazgo. Y ahí ya, ¿cierto? Ya hay un llamado de atención también para nosotros, ese consejo que va hacia los cretenses, porque en nuestros contextos actuales también siempre hay gente, siempre vamos a tener gente por sobre nosotros, una autoridad, un jefe, un pastor, un líder de obra, un encargado, ¿cierto?, un maestro. Cuando estamos construyendo hay un maestro de obra que sujetarse también. Siempre vamos a tener a alguien que esté sobre nosotros.
y Pablo habla de la importancia de sujetarse cuando hay alguien en autoridad. Y en nuestro contexto actual estamos pasando por un nuevo gobierno, ¿ya? Hoy día tenemos el gobierno de Boric y de un sector político llamado de izquierda. ¿Cuál es nuestra actitud respecto del nuevo gobierno en términos generales, ¿no? Porque siempre hablamos de que los gobiernos tienen buenas y malas decisiones, ¿ya? Pero ¿cuál es nuestra actitud respecto de este nuevo gobierno? ¿Qué pensamos al respecto? ¿Nos sujetamos o nos mantenemos medio rebeldes contra este nuevo gobierno? ¿Cómo ha estado su corazón en este tiempo? Sin cierto, como digo, mostrar un color político, ¿ya? Sin mostrar un color político, pero ¿cuál ha sido nuestra actitud respecto a este nuevo gobierno? ¿Le ha dado rabia? ¿Se mantiene al margen? ¿Está de acuerdo? Tenemos distintas reacciones, ¿ya? Pero yo lamentablemente he visto en redes sociales y en conversaciones también, a veces mucha rabia con este nuevo gobierno. ¿Cuánto tiempo lleva este nuevo gobierno? ¿Cuánto lleva? Marzo, abril. Un mes y un mes y algo. Entonces, como digo, sin tener que mostrar un color político, ¿no? Pero es un mes. Y creo que a veces somos demasiado críticos y crueles al referirnos a un gobierno nuevo, a una nueva autoridad. Yo llamaría, ¿cierto? Nos llamaría a nosotros a que demos también un tiempo, sin dejar la crítica, ¿no? La crítica sana, la crítica saludable, sin dejar de decir lo que pensamos, pero también teniendo el cuidado de que no seamos rebeldes respecto de las autoridades, porque, como digo, me toca leer reacciones en Facebook, en Instagram, y los TikTok y todo, haciendo a veces burlas, y eso creo que no es sano, ¿ya? Burlas hacia el nuevo gobierno, crítica, como digo, llevan un mes, entonces yo espero, la verdad que esperamos todos, que a este nuevo gobierno, que aunque no votamos por él, que aunque, ¿cierto?, otros sí votaron por él, no lo sé, ¿cierto? Pues, digo, no necesitamos mostrar nuestro color político, pero quisiera que demos tiempo, que no seamos tan crueles al definirnos respecto de este nuevo gobierno, un poco usando este texto, ¿ya? Sujétense a las autoridades, sujétense a los gobernantes, sujétense al liderazgo, mientras no se nos salga mientras no sea incontrolable. Pero a veces, digo yo, no es nos pasamos de la raya con la crítica. Creo que ahí yo creo que debiéramos ser un poco más pacientes, tener cuidado con nuestra lengua, con nuestras opiniones. Dar nuestras opiniones, pero con respeto. Por ahí va un poquito la cosa. No aguantar todo lo que, no, ¿cierto? No importa, es que no, nos importa, pero demos un poco de pausa a esto. ¿Cuál es nuestra conducta con el tema del paso a paso? A ver, ya nos pasamos un poco de lo político, pero cuando se nos dijo que en este plan paso a paso teníamos que usar mascarillas, pero habrá salido alguno que otro por ahí, lo vimos, ¿cierto? Gente reacia a usar las mascarillas, pero siendo rebeldes a una instrucción. Y es eso lo que quisiera que pudiésemos tener cuidado nosotros como cristianos, llamar, ¿cierto? Llamar y ser pacificadores, llamar a la paz, ¿cierto? A quienes nos rodean, y no seguir metiendo el dedo en la llaga a cosas que se han hecho mal.
por eso digo, sin pretender defender una preferencia política, pero da la impresión que a veces hay personas que en su esencia lo critican todo, porque su esencia. Y eso es lo que creo que hay un llamado que nosotros debemos, un llamado de atención a nosotros. Cuando nuestra esencia lo criticamos todo y nos vamos en contra de todo, haciendo comentarios ácidos, comentarios imprudentes, no significa que estemos de acuerdo con las cosas, pero la actitud es importante. No se trata de aceptar ingenuamente gobernantes déspotas, autoridades, ¿cierto?, autoritarias, sino que se trata de no ser soberbios. Soberbios que simplemente por no aceptar órdenes se niegan a todo sin una razón válida. Se trata de ser entonces ciudadanos correctos, cristianos correctos, hermanos, ¿cierto? Ya yéndonos un poco al contexto de la comunidad de fe, siendo respetuosos a las autoridades. En este caso, ¿cierto? Tenemos al pastor, ¿cierto? A la pastora, pero en otros casos yo también tendré que, y también me he visto en tener que aceptar la autoridad de otro cuando hay una obra distinta, ¿ya? Y yo tengo que sujetarme también a ella, no por ser el pastor, entonces voy a tener que andar metiendo las manos en todo. No se trata de eso. Entonces, el llamado de Pablo es a tener una actitud correcta, pacificadora, cuando hay una autoridad, cuando hay una voz de autoridad. Eso no significa estar de acuerdo con todo lo que se hace, pero significa ser respetuosos, no soberbios con las autoridades. ¿Se entiende lo que al menos yo quiero transmitir? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Hay algún comentario respecto de esto? Quiero que se entienda, ¿cierto? Que no estoy diciendo, hagámosle caso, ¿cierto?, al gobierno de turno. En este caso es Boric, en el caso anterior fue Piñera, en el caso anterior Bachelet. No estoy diciendo hagamos caso a todo. Digo que el consejo de Pablo es ser respetuosos con las autoridades. ¿Habrá alguna voz contraria a lo que yo estoy planteando? ¿Tendrá una voz complementaria a lo que estoy hablando yo? Bien, el verso 2 dice, sigue con esta actitud, ¿no? Con este llamado de atención, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es decir, tener una correcta actitud ciudadana, vivir en paz con los vecinos, por ejemplo, ¿ya? Sucede que en los barrios, que en las poblaciones, en los edificios hoy día, ¿no? En los edificios, con el del piso de arriba, el del piso de abajo, las personas son conocidas, somos conocidas por nuestro carácter o por nuestro estilo de vida, agradable o desagradable, somos conocidos. Es conocido el vecino tal porque es agradable, ¿ya? Usted lo encuentra en la calle y saluda a todo el mundo, pero también son conocidos aquellas personas que son más agresivos, ¿ah? Son conocidos los que son amistosos o los que son agresivos, agradables o desagradables, etc. Somos conocidos por nuestro carácter en nuestro lugar donde vivimos. Y Pablo dice que tengan una actitud correcta, una actitud ciudadana correcta. No sean peleadores, no sean pendencieros, que a nadie difamen. ¿Ha escuchado la frase esa vecina? No voy a decir vecina, voy a decir vecino mejor porque a veces estereotipamos a las mujeres, pero también hay hombres. Ese hombre bisagra, ¿cierto? Que si no está en la puerta, está en la ventana, ¿cierto? Siempre mirando, observando a los demás para criticar, para mirar los defectos de los vecinos. Siempre está allí observando,
sapeando, diríamos, sapeando, ¿cierto? Mirando, observando. Carito, perdóname, ayúdame con los sinónimos, por favor. Observándolo todo de manera negativa, para hacer, ¿cierto? Los niños a veces, ¿cierto? Se asustan con ciertos vecinos, porque, como dice una canción de Arjona, este maravilloso poeta, que a los niños del barrio, ¿cierto? Se les caían las pelotas con las que jugaban, se les caían en el patio del vecino que decía ser cristiano, pero este supuesto cristiano le rompía, ¿cierto? Le reventaba todos los balones que llegaban a su patio. Son conocidos la gente conflictiva. Pablo dice, ustedes tengan una buena actitud ciudadana. Vivan en paz con sus vecinos. No sé si es razonable este consejo o Pablo estará hablando de más. No sé si... Yo creo que está bien, ¿no? Sean amables, entonces el mismo verso 2, sean amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Sean amables, mansos, pacíficos. Es que hay una razón. Y el verso 3 nos habla de la razón. Alguien, por favor, abra su micrófono y léame cuál es la razón por la cual debemos ser amables, pacíficos, mansos con las personas. ¿Cuál es la razón? En el verso 3 está la razón. ¿Alguien puede leer? Martita, ¿puede leer, por favor, el verso 3? Dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre... ¿Hasta ahí? Hasta ahí, sí, gracias. En el verso 3 está entonces la razón. ¿Cuál es la razón? Sean amables con el resto sean amables con las personas que son odiosas, que son conflictivas. Sean amables con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros éramos iguales o peores. ¿Ah? Claro. Entonces tengan esa benevolencia con los demás, porque ustedes vienen también de ese tipo de vida, de ese tipo de conducta. No debemos olvidar, dice Pablo, quiénes éramos, qué tipo de personas éramos antes de conocer al Señor. Pablo hace ahí una lista de cualidades poco favorables, ¿no? Poco amigables, y que tenemos que admitir. Nuestra pasada condición de vida requería un cambio profundo. Pero hubo personas guiadas por el Señor para ayudarnos, para apoyarnos, para acompañarnos en nuestro proceso de transformación. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos considerar a los que hoy día les cuesta cambiar o no quieren cambiar. ¿Sí? ¿Les hace sentido esto?
Es decir, el llamado a ser bondadosos con los demás es porque tú andabas en la misma. Tú eras de los mismos. O sea, no debemos olvidar de dónde venimos. No debemos olvidar cómo éramos, cuál era nuestra conducta. Pero a mí me da la sensación que a veces nos olvidamos, como que llegamos al Señor y parece que nos cayó un manto blanco encima y hoy día empezamos a mirar por encima del hombro a los demás, pensando que ya somos santos, santos en el sentido santurrones, ¿no? Pensamos que ya lo hemos ganado todo, cuando todavía estamos en un proceso. Entonces a veces tengo esa impresión de quienes llevan a veces un par de años en la iglesia y quieren o pretenden cambiar a todo el resto poniéndose como ejemplo. Entonces, creo que nos falta mucha humildad. El llamar pecadores a todo el mundo, creo que, aunque bíblicamente es cierto, aunque hay fundamento para eso, pero no se trata de que nosotros nos pongamos a tomar esa expresión a los demás desde una mirada de que nosotros, ¿cierto?, lo hemos ganado todo, lo hemos superado todo. Pablo entonces dice, sean bondadosos con los demás. ¿Por qué? Porque ustedes anduvieron en los mismos carretes seguramente. Gracias, amor. Ya, anduvieron en el mismo estilo de vida, así es que no pretendan ser mejores que los demás, porque ustedes todavía están en un proceso. Entonces, cuando Pablo dice, sean buenos con los demás, la razón es porque ustedes también andaban en la misma situación y fueron corregidos amorosamente por alguien, o por alguienes. Fueron corregidos amorosamente, fueron guiados amorosamente por el camino correcto. No les guiaron de forma autoritaria, de mala manera, usando malas palabras. Entonces, así como ustedes fueron tratados, entonces también traten a los demás. A menos que haya alguna mala experiencia entre nosotros en que fue corregido duramente por algún pastor, por algún líder, y tenga alguna mala experiencia. Me gustaría que no fuera así, ¿ya? Pero creo que hemos sido tratados amorosamente por el Señor para ayudarnos en este camino, ¿ya? Hay algunos que dan ganas de agarrarlo de aquí, ¿no? pero no es la forma. No es la forma. Ya lo hemos dicho de muchas formas, ¿cierto? Lo hemos dicho. Tratemos amorosamente, cariñosamente a los hermanos, a las personas, no solo a la iglesia, sí. A ver, la mirada del Señor es universal, ¿no? Es un llamado a transformar, no las iglesias, a transformar la sociedad, la comunidad, a transformar el mundo, no a transformar solamente la iglesia. ¿Ya? Bien, ¿algún comentario hasta ahora, por favor? Le regalo un minuto si quieren comentar algo. Están poco conversadores hoy día. ¿Escucharon a la Bibi? ¿Te hablo así, me escuchan? ¿Sí? ¿A la Bibi? ¿Sí? Ya sea. Sí, lo que yo quería decir es justamente de eso, de cómo nosotros a veces actuamos con las personas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces sucede que conocemos a alguien y decimos, si esta persona no me va a ver, entonces si nos trató mal o hizo algo indebido, a veces nosotros le ponemos una mala cara o actuamos a veces erróneamente. No quiere decir que no nos podamos enojar con alguien, ¿cierto? Por alguna actitud, pero a veces podemos tener una actitud ofensiva, dañina hacia alguien, y después nos encontramos con esa persona que quiere ir a la iglesia, por ejemplo, o vamos a visitar a alguien a su casa y nos encontramos con que era familiar de un hermano, o que era de otra iglesia, o no sé, era compañero de trabajo de alguien. Entonces
creo que en eso igual es súper buena el consejo de tener cuidado, porque puede que andemos donde andemos, pero si tratamos mal a alguien, puede que esa persona la encontremos después en algún lugar, aparezca, ¿cierto? No sabemos la vuelta a la vida, como dicen por ahí, y nos podemos encontrar con esa persona y que vamos a dejar una mala huella, ¿cierto? En ella, de cristianos, si la hemos tratado mal, si hemos sido diferentes o hemos sido ofensivos. Así que creo que nuestro testimonio frente a las personas, el trato con las personas, debe ser en todo momento, aun cuando nadie, ¿cierto?, pudiera estarnos apuntando, debe ser correcto para evitarnos esos bochornos. Así que también son mal testimonio. Eso quería contar. Gracias. Sí, a veces no, pasamos vergüenza, ¿no? Pasamos vergüenza que en algún momento hubo un maltrato, qué sé yo, a ver, a una cajera de supermercado, y después nos encontramos en un culto por ahí, pues. ¡Oh! Entonces, hay que tener mucho cuidado. Tratar con bondad, ¿cierto? Porque nace del corazón, y a veces, aunque no nazca del corazón, al menos por, ¿cierto?, no pasar vergüenza también. No pasar vergüenza. Sí. Gracias, Vivi. Ahora, versos 4 y 5, sigue en la misma idea que Pablo quiere aclarar. Él habla de la buena conducta. Tengan una buena conducta, tengan un buen trato, hagan buenas obras. Pero él aclara, versos 4 y 5, debemos motivarnos a las buenas obras, pero no es eso lo que nos salva. ¿Sí? A ver, versos 4 y 5 que ya había leído nuestra hermana Martita. Pero, dice, ¿cierto? Nosotros éramos de esta manera, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, Está pasando lista aquí, ¿cierto? ¿Alguien dijo presente? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, entonces nos salvó. Entonces, nos salvó, pero no por nuestras obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nos salvó no porque nos hayamos ganado la salvación. Hermanos, como bautistas defendemos esta mirada, ¿no?, de la salvación, pero a veces la repetimos tanto que se nos olvida, ¿ya? Entonces Pablo quiere aclarar, debemos ser motivados a las buenas obras, pero no es eso lo que nos salva. En el capítulo 1, verso 16 del mismo Tito, 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Entonces, hay personas que dicen conocer el amor a Dios, se llaman cristianos, pero con su conducta niegan totalmente esa fe que dicen, ¿cierto?, tener. Es decir, la conducta, las obras son importantes, aunque no es la conducta la que nos salva, sino el amor de Dios. ¿Ya? Y ahí hay unas expresiones. El lavamiento de la regeneración. Lavamiento de la regeneración. Lavar es, ¿qué es lavar? Limpiar. ¿Qué se limpia? Lo que está sucio, lo que está contaminado. Lo que está contaminado entonces se limpia, se purifica. Entonces la limpieza viene a terminar lo que es indeseable. Eso es lavar. Entonces, bajo ese concepto, nosotros hemos sido lavados, limpiados, purificados de la suciedad que teníamos. Se terminó lo indeseable en nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todo lo malo que ustedes tenían, toda esa conducta indeseable, hemos sido lavados. ¿Por qué? Por la regeneración.
¿Qué es regenerar? Regenerar es volver a generar. Entonces habla del nuevo nacimiento, nacer a una nueva vida, regenerar, volver a crear la nueva vida, una vida distinta, que se aleja de la conducta errónea, de la conducta maliciosa, de la conducta incorrecta, pecaminosa. Entonces hemos sido lavados, ¿cierto? El lavamiento de la regeneración, lavamiento, limpieza, purificación a través de la regeneración, es decir, somos nuevas criaturas. Eso es lo que ocurrió con nosotros. Entonces debemos ser testimonio de eso, seguir viviendo esa vida transformada del Señor. Y el segundo concepto que habla ahí es el verso 5, al final del verso 5 dice, por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación en el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es el Paracleto. ¿Recuerdan? Paracleto. ¿Qué significa Paracleto? El que camina al lado de, el que está al lado de. Es el que acompaña. Entonces recordemos que esta renovación es a través del Espíritu Santo. El que nos acompaña, nuestro constante consejero. Su consejo es más alto que la voz de la conciencia. Por eso a veces nos referimos al Espíritu Santo como esa voz de la conciencia, pero es por decir algo, porque la voz del Espíritu Santo es mucho más alto que la voz de la conciencia. La voz de nuestra conciencia a veces es como la voz del corazón. Es nuestra moral interna, pero a veces nuestra moral interna, o a veces, muchas veces, nuestra moral interna no se ajusta a la moral divina. Y nuestras actitudes morales tienen que ver, ¿cierto?, con esas convicciones internas, pero que a veces esas convicciones internas no se condicen con la mirada del Señor. Recordemos cuántas veces Jesús dijo, ustedes dicen, ¿cierto?, o ustedes escucharon, amen a su prójimo. Pero yo les digo algo más profundo todavía, ¿cierto? Él dice, ¿cuáles son los ejemplos de Jesús? ¿Alguien recuerda alguno de los ejemplos de Jesús? ¿Ustedes escucharon? Yo les digo más. Ok. Matar, ¿cierto? No maten a nadie, pero yo les digo tan solo si ustedes ofenden a alguien, ¿cierto? Si ustedes ofenden, si a alguien le dicen tonto, ya lo están matando. La Carito tiene una experiencia ahí con la José, ¿no? Con la José que cuando alguien ofendía, cuando alguien decía algo, estás matando, lo estás matando. Lo mataste, se lo mataste. Eso es lo que el Señor quiere decir, que tan solo nuestras palabras ofensivas, ¿cierto? Son también somos culpables de matar a alguien. Entonces, por eso digo que nuestra conciencia tiene una moral con un límite, con unas convicciones internas, pero la voz del Espíritu Santo es mucho más alto que eso, es mucho más alto que nuestra propia conciencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso hay que descubrirla, hay que descubrir esa voz del Espíritu Santo a través de la Escritura para que se ajuste, para no escuchar cualquier voz, sino escuchar la voz del Espíritu Santo que se ajusta a la Escritura, que se ajusta a la Escritura. Entonces, es esta compañía del Espíritu Santo la que nos ha ayudado a que se provoquen cambios profundos en nuestra vida, a que experimentemos cambios profundos en nuestra vida. La voz del Espíritu Santo es ese constante susurro que está en nuestro oído interno. Es la constante alarma, ¿no? La alerta cuando hay riesgo de caer.
Ahí está el Espíritu Santo del Señor guardándonos, no obligándonos, ojo, no obligándonos, sino a que entremos en razón y que con esa razón digamos esto no es correcto, a que digamos definitivamente esto no es correcto, esta conducta no es correcta. Y digo entrar en razón porque no podemos ser robots, ¿cierto? Autómatas y que como que nos entró un chip y automáticamente empezamos a actuar de otra manera. No, no. Es una actitud que hemos ido aprendiendo en la medida que hemos estado obedeciendo la voz del Señor, en la medida que vamos obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Y nos equivocamos, sí, pues nos equivocamos muchas veces. Por eso es un constante aprendizaje. No es un chip que nos metieron en el cerebro. Eso no es el Espíritu Santo, un chip que nos cambió todo automáticamente, no. Por eso el Espíritu Santo es el Paracleto, el que camina a nuestro lado, aconsejándonos, hablándonos, ayudándonos, acompañándonos y nuestro constante consejero. Abro nuevamente la posibilidad, si hay alguien que quiera hablar respecto de esto también. Una buena pregunta sería, ¿ha escuchado usted la voz del Espíritu Santo? De distintas maneras la escuchamos, no se inquiete. Ah, cierto, ahí está Andy mostrando la palabra de Dios. Exacto. Aquí está la voz del Espíritu Santo en letras que provocan cambios en nuestra vida. Y ahí, como he dicho también en otras oportunidades, a veces no nos recordamos de los textos, no nos recordamos de memoria los textos, pero esos textos que en algún momento transformaron nuestra vida, ya entonces vienen no solo a recordar en nuestra mente, sino a que espontáneamente nuestra actitud es distinta, nuestra actitud es más cristiana, porque la palabra nos transformó, la palabra del Señor nos transformó. Y como también dice en algún lado por allí, ¿cierto? El Espíritu Santo nos recuerda las palabras, nos recuerda, viene a la memoria nuestras palabras, las palabras del Señor, golpeando nuestra mente para hacer lo correcto y para dejar de hacer lo incorrecto. Verso 7, hay otro concepto ahí, ¿no? Que nos habla Pablo. Hemos dicho lavamiento de la regeneración, renovación en el Espíritu Santo, y verso 7 habla ¿de qué nos habla el verso 7? ¿Ya? Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, y hay otra palabra, justificados por su gracia. La justificación tiene que ver con ser considerados justos cuando no lo somos. Ser considerados justos cuando no somos justos. Absolver la pena o el castigo. Absueltos del castigo. Absueltos del castigo. Declarar que no se es culpable. Ser justificado es declarar que no se es culpable de un delito. El delito está. Ojo, atención, ojo con eso. El delito está y el delito estuvo en nosotros. El delito estuvo. Solo que hemos sido justificados por amor, por una obra especial del Señor. Porque el delito está. Y aún siendo culpables del delito, Pablo nos enseña, hemos sido justificados, hemos sido declarados no culpables del delito. Dios pasa por alto nuestro pecado y ya no vamos a recibir el castigo que merecemos. Pero Dios nos ha librado de ese castigo, de esa pena de muerte por la obra del Señor.
Alguien dijo alguna vez que podría ser criticada esta expresión, pero mucho de razón tiene, aunque no es tan acertada, pero alguien dijo alguna vez, Dios nos ve a través del lente de Jesús. Y de esa manera entonces cambia la perspectiva, cambia la visión de Dios respecto de nosotros. Jesús se puso en medio, Jesús se puso en medio, y aún nosotros siendo culpables, el lente de Jesús, ¿cierto? Está en medio, y Dios nos ve a través de Jesús y nos ve justos. Entonces, claro, puede ser criticado porque en realidad, bueno, estamos engañando a Dios, Jesús está engañando a Dios, no se trata de eso. Por eso tiene cierta crítica a esa expresión. Pero de alguna manera nos ejemplifica lo que ocurre, que aunque somos culpables por la obra de Jesús, Dios nos ve justos, nos justifica. La obra de Jesús nos justifica, es decir, somos considerados justos, aunque no lo somos. Aunque no lo somos. Bien. El otro concepto es herederos. Herederos. ¿A alguien le ha tocado alguna herencia alguna vez o no? ¿Sí? ¿Ilmita? ¿Sí? ¿Te tocó alguna herencia? Ah, fantástico, ¿no? Fantástico. Puede ser mucho o poco, pero no estaba, no estaba. Y llega la herencia. Cuando es mucho, la Biblia nos habla, Pablo nos habla de que la salvación es, somos herederos de una vida eterna. Y eso es, querido, eso es fantástico. Eso. La herencia de vida eterna que es contrario a la muerte eterna. Esa es nuestra esperanza. Real, concreta, es una esperanza real. Concreta, no se ha concretado todavía, pero está la promesa. Está la promesa. Por eso hablamos que la salvación tiene al menos 3 miradas, ¿no? Fuimos salvos de la condena del pecado, tiempo pasado, fuimos salvos de la condenación del pecado. Tiene también un concepto de presente, porque seguimos siendo salvados por el Señor. Todos los días seguimos siendo salvos. Todos los días el Señor nos está salvando y librando de caer, ¿cierto?, en pecado. Todos los días Dios nos está salvando de eso. Y también tiene un concepto futuro, que el Señor nos salvará en la vida eterna. Cuando esto se concrete con la venida del Señor Jesús, entonces seremos salvos, entraremos a la vida eterna. No esta vida terrenal, sino entrar en la vida eterna. Entonces somos herederos de esta vida eterna. Su herencia es vida eterna. Mire, puede que no le dejen ninguna herencia aquí en la tierra, como lo ha tenido Ilmita. Puede que no tengamos ninguna herencia, no nos deje nadie una herencia. Pero hay algo mucho más, que tiene mucho más valor. A veces las herencias son descuidadas y se pierden finalmente. Esta herencia no, esta herencia es segura. Esta herencia es segura. Verso 8 entonces dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Qué es lo que quiere insistir Pablo? ¿En qué insiste Pablo? En lo que ha estado insistiendo durante toda esta carta. Y el propósito de esta carta. ¿Cuál es ese propósito? Alguien que lo diga, por favor. Alguien que lo diga. Parte de las buenas obras. Eso es, gracias, Elvira. Eso es. Ocúpense de las buenas obras. No porque en ella van a encontrar la salvación y a ver si estoy más cerca de mi salvación, si me porto bien o si hago buenas obras. No. No. Sino que porque
como creyentes, como seguidores del Maestro Jesús, ustedes tienen una responsabilidad. Ser personas de bien en esta tierra. Ser personas de bien. Entonces, Tito, insiste en que los creyentes caminen en buenas obras, con un comportamiento individual saludable, o algo que tiene que ver conmigo, con solamente yo, con un comportamiento individual saludable, pero también con misericordia hacia el prójimo. Tú tienes que, le dice Pablo, o sea, tú tienes que insistir en esto, que no se queden amarrados solamente a la esperanza de la vida eterna. No, ustedes tienen que entonces, ser motivados a tener una actitud correcta individualmente, pero también una actitud correcta hacia los demás, hacia el prójimo. Actuar con misericordia hacia el prójimo. Y todos los días estamos, creo yo, con la posibilidad de ser bondadosos con los demás. Todos los días habrá alguien en necesidad y que requiera de nuestra ayuda en distintas dimensiones. No tan solo hay gente que piensa, tengo que ayudar al prójimo dándole dinero. No es esa la única forma, eso es ser muy reduccionista, ¿no? Que todo tiene que ser dinero. No, hay muchas formas de ayudar. Hay muchas, hoy día uno tiene que contar las ganadas perdidas, ¿ya? Hoy día estábamos visitando a una familia en donde están pasando cuestiones raras, espirituales, de grueso calibre, donde la hija de 2 añitos, amor, ¿cierto? 2 años, de 2 añitos y 8 meses, juega, ustedes saben que los niños juegan con amigos imaginarios, ¿cierto? Eso es como normal. Pero esta niñita juega con una niña imaginaria y ahora apareció una mamá y que la mamá la invita, ¿cierto?, a un cumpleaños y esta supuesta mamá se enoja, esta supuesta mamá y le cuenta a la niñita de 2 años, la niñita de 2 años le transmite a su mamá lo que ella ve, y que ve a esta gente, a esta madre con su hija ensangrentadas porque tuvieron un accidente, les llevaron al hospital. Ya bueno, son detalles, están de más. Lo que estoy diciendo es que pudimos estar con ellos hoy día, pudimos estar con ellas, ¿cierto?, con esa familia, y pudimos estar acompañándoles, guiándoles, orando por ellos. Lo que quiero decir es que todos los días tenemos posibilidades de ser de bendición para alguien. Eso es lo que quiero decir. Más que contarle lo que pasó, es que todos los días tenemos la posibilidad de ser de bendición para alguien. Y no cerremos la puerta a eso. ¿Sí? No es simplemente ayudar con dinero. A veces nosotros somos reacios. Que le voy a dar dinero a esta persona y va a malgastarla. Oiga, hay muchas otras formas de poder ayudar y poder ser de bendición a las personas. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explico? No. Sí, hágame así, hágame no. Ya. Ocúpense de buenas obras. El verso 14 volverá a decir eso. Adelantémonos un poquito. El verso 14 del capítulo 3. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Para que no sean sin fruto, para que no sean árboles, ¿cierto?, sin fruto. ¿Recuerda lo que les pasa a los árboles sin frutos? Serán cortados. Están cortados. Entonces, pero tampoco es la idea que hagamos buenas obras por miedos. No, tenemos que ser motivados por el amor. Por el amor. No porque, me van a cortar, entonces hoy día voy a ir a entregar una bendición a alguien. No. Sería una motivación equivocada y errada. Es por amor. Motivados por el amor. Amén. Entonces, verso 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Los creyentes
Ustedes los creyentes, ocúpense en buenas obras. No se queden, ¿cómo sería una expresión? Durmiendo en los laureles. No se queden gozando, ¿cierto?, en una silla de playa porque usted es una persona salva, yo soy una persona salva, y vamos a ir, ¿cierto?, somos herederos de la vida eterna, y nos sentamos allí en nuestra silla playera a disfrutar, a contemplar en el horizonte la venida del Señor Jesús. No, eso es un cristiano irresponsable. Un cristiano de vacaciones. Gracias, un cristiano de vacaciones. Entonces, pero ojo, Pablo dice, pero no son las obras las que los salvan, ¿ya? Esto hay que insistir, no son las obras. La obra de salvación es una obra de amor del Señor Jesús y punto. Listo. Pero si tú eres una persona salva, entonces ocúpate en buenas obras. Como digo, ya lo va a decir Hebreos nuevamente también, ¿cierto? O Santiago, otra vez me confundí. Ocúpense en buenas obras. Tengan la buena intención. Escuchemos al Señor. ¿Cuántas veces escuchamos la voz del Señor diciéndonos, ¿cierto?, que ayudemos a alguien, ¿no? Y nosotros decimos, ¿quién dijo una vez? Marco Witt parece que dijo, te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás, como que fuera una motivación del reino de tinieblas, ¿cierto? No acusando recibo de que es una invitación del Señor y no es una invitación errada que venga. Pero nosotros, para sacarnos los pillos, reprendemos al diablo, cuando es la voz del Señor la que nos invita. Entonces, queridos, amados hermanos, la carta a Tito es una carta para nosotros también. Es una carta para nosotros también. Esto dice Pablo en el final del verso 8, estas cosas son buenas y útiles para el ser humano. Son buenas y útiles. Andar en buenas obras es bueno y útil y agradable y beneficioso, y es de desarrollo espiritual, y es de crecimiento espiritual. El andar en buenas obras. Y repito, buenas obras tanto individualmente como en nuestra relación con nuestro prójimo. Y verso 9, pero evita las cuestiones necias, porque ocupen su tiempo en buenas obras y eviten perder el tiempo en cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas, sin provecho. La gente conflictiva que nos hace perder el tiempo discutiendo asuntos que no traen provecho. A ver, un paréntesis. Hoy son las 9:06. Ya, vamos, terminamos aquí. Ya estoy a punto de terminar. Hay gente que, a ver, que anda discutiendo asuntos que no traen provecho. Pablo ya lo estaba diciendo, ¿cierto?, acerca de la circuncisión, que no es necesario, pero se enredan en ese tipo de discusiones cuando podrían aprovechar el tiempo haciendo buenas obras. Ya discuten asuntos que no traen provecho. A veces nos enredamos en esto, ¿no? A veces nos enredamos en esto y perdemos el tiempo. No estoy diciendo no tenemos que estudiar la Biblia. De hecho, la hemos estado estudiando, ¿cierto?, desde que conocimos al Señor. ¿Ya? Y nosotros también impulsamos el estudio de la Biblia. Hablo que a veces nos enredamos en cuestiones que ni los teólogos más eruditos se han puesto de acuerdo, y a veces nosotros nos enfrascamos en discusiones que ni ellos han podido dilucidar, y nosotros pretendemos encontrar la respuesta. Hay mejores cosas en que aprovechar el tiempo, dice el apóstol Pablo. No está diciendo no estudien,
No. Ahora, dice, no pierdan el tiempo en discusiones, ¿no? ¿Ya? Y hay unas cuestiones, dice Pablo, hay cuestiones que nos roban el tiempo. Verso 10. Hay unas cuestiones que nos quitan el tiempo. ¿Cuáles? Hay hombres que causan divisiones, hombres, ¿cierto? Genérico, ser humano. Hay personas que causan divisiones. ¿Sabes qué? No pierdas el tiempo con ellos o con ellas. Llámale la atención una vez, llámale la atención 2 veces y después deséchalos. No queremos decir con esto falta de amor, estamos diciendo que hay cuestiones más importantes. Y de repente hay conflictos entre nosotros que nos roban el tiempo, que nos roban la paz, que nos roban la armonía, que nos roban la unidad. En ese contexto está diciendo, esto que dice Pablo, a la persona que cause divisiones, mira, no te enredes. Llámale la atención una vez, 2 veces y luego deséchalo. Pero no sigas perdiendo el tiempo con personas conflictivas que causan divisiones. ¿Se entiende ahí el contexto entonces? No es que andemos buscando a las personas conflictivas para, ya, converso una vez, 2 veces contigo y el Señor me dice que te desecha. No, se trata de, no podemos perder el amor por las personas, ¿ya? Pero Pablo en este texto, en este párrafo, está diciendo, ocupen el tiempo en buenas obras, porque hay cosas que nos hacen perder el tiempo. Y una cosa que nos hace perder el tiempo es discutir con personas conflictivas. Que no te robe eso el tiempo. Tenlo de lejito nomás a aquel o aquella que cause divisiones, pero que no te hagan perder el tiempo. Ese es el contexto de esta frase, ¿ya? Sabiendo, dice el verso 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado en su propio juicio. No pierdas el tiempo con esa persona. En este contexto. En otro contexto, Pablo estará diciendo, ¿cierto? Sopórtense unos a otros, aguántense unos a otros, ¿cierto? En este contexto de relación de iglesia. Por eso acá, en este contexto está diciendo, ocupen bien el tiempo. No pierdas tiempo con personas conflictivas. Hay un dicho por ahí que es, a ver, no discutas con un necio. No discutas con un necio. Porque el que está mirando desde lejos no va a saber cuál de ustedes dos es. O sea, ¿usted ha tratado de entrar en razón con alguien y no hay caso? No hay caso. No hay caso. ¿Ya? Suponiendo que usted es el sabio, ¿ya? Y el otro es el necio. Capaz que en alguna historia haya sido al revés. Pero pongámonos el caso de que usted ha sido el sabio. Cuando usted discute con alguien, uno que ve de lejos, no sabe cuál es el más necio. Y a veces nosotros por discutir tanto pasamos por necios, porque intentamos que alguien nos entienda, que alguien entienda el punto, que alguien entienda el punto y no hay caso. ¿Ah? No pierdan tiempo, no pierdan tiempo con eso. Bien. Entonces la gente conflictiva que inicia revueltas, que provoca separaciones, llámale la atención y luego no pierdan más tiempo con ellos. Bien. Amados, terminamos. Hay unos saludos por allí, pero que para mí no es importante verlos ahora, ¿ya? Hay saludos por allí. Ya el versículo importante, el 14, para lo que estamos hablando, ya lo mencioné, ¿cierto? Verso 14. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean simples. Ya los otros son saludos y encargos por ahí, que no... ¿Cómo lo digo? No creo importante hablarlo ahora eso, ¿ya? Oh, el pastor está diciendo que la palabra de Dios no es importante, que... No estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso. Amados hermanos, bien, 2 minutos ahí para que alguien pueda tener alguna palabra, algo que les haya llamado la atención, algo que les haya motivado, algo que... Su propia conclusión de todo lo que hablamos en la carta a Tito, su propia conclusión. Dele nomás.
Te escuchamos atentos y atentas. Uy, me acostumbré al lente y ahora ya veo todo nublado. Ahí sí. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Soy María Elisa, ¿sí? ¿O no? No, que está nublado, pastor. Está ya, no son mis ojos entonces. Mis ojos ya gastados a mis 51 años. Ya están gastados. Tengo que pedir ayuda. Bien, ¿algún comentario? Pastor, Carito. y no estaba meditando la palabra porque no solo aquí en Tito, sino que de la misma boca de Jesús, ¿cierto? Primero, él dijo que aprendiéramos de él, que era manso y humilde de corazón, y encontraríamos descanso en el alma. Y, y aquí, ¿cierto? Pablo instruye también a Tito a ser una persona, dice que no sea peleadora, sino que sea amable. Yo creo que las características que Dios quiere de nosotros, porque estaba en un curso el otro día y hablaban del carácter y del temperamento. El temperamento es lo que se hereda, el temperamento, pero el carácter dice que se aprende. Por eso el Señor dice que tenemos que tener el carácter de Cristo. A veces la gente dice, yo tengo un carácter fuerte, porque son personas, ¿cierto?, con fuerza al hablar o que se enojan con facilidad, pero eso no es un carácter fuerte, es un carácter débil, pero sí con un temperamento fuerte, Claro. porque el carácter de Cristo es todo lo que dice aquí. Por eso él dijo que aprendan de mí. Y eso, como dice usted, uno tiene paciencia con las personas porque uno también al principio no era así. No tenía el Señor con el tiempo y con lo que uno va viviendo, se va dando cuenta que es necesario estar en paz, y después uno aprende a callar, como decía usted, a respetar a las autoridades. Yo por experiencia estoy en un lugar muy político y ya voy a cumplir 19 años ahí y es súper complicado el tema por ser político, pero yo puedo dar testimonio de que uno siendo respetuoso con las autoridades, no importando el color político que ellos tengan, respetuoso con su trabajo, siendo una persona responsable, quien sea, a uno siempre lo va a reconocer, siempre van a valorar eso, el respeto, el trabajo. Yo creo que el Señor a nosotros, bueno, estaba leyendo con atención y el Señor nos ayude porque no podemos poner excusas para no hacer esto que dice acá. Tenemos que vivir una vida, como dice acá, no siendo pendencieros, dispuestos a toda buena obra, pero eso lo va haciendo, como decía usted, el Espíritu Santo a través de la oración y nosotros pidiéndole al Espíritu Santo que nos cambie en una oración constante y reconociendo que nos equivocamos y siendo compasivos también con los demás, como dice usted, este evangelio tiene que ser predicado a través, dice, de la gracia que recibimos. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, si nosotros también hemos recibido el perdón, y eso es lo que tenemos que reflejar, pero como dice la palabra del Señor, sobre la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros tenemos que lograr estar en paz. Y yo no siempre he estado siempre en paz, entonces le doy gracias al Señor por ir avanzando algunos peldaños, porque uno mismo a veces tendía a ser gritona, peleadora, querer tener la razón, porque uno es criada de alguna manera, todo, pero la palabra del Señor es importante cuando nos va limpiando y nosotros podemos ser ejemplo primeramente en la casa, donde ahí es donde son las personas que con más sinceridad nos van a decir cómo nos ven, porque son las que conviven con nosotros las 24 horas del día. Afuera, obviamente, si tenemos buenos modales, nos vamos a comportar, pero quienes realmente nos conocen y nos tiene que importar la opinión son las personas que viven con nosotros. Y gracias a Dios por esta palabra, gracias al Señor, y tiene que ser así, tenemos que pedirle al Señor, ser diferentes, ser, como dice usted, un ejemplo donde nos encontremos, y no es fácil, esto se logra a través de una relación con Dios, y yo le decía a mi hijo delante de la mañana cuando íbamos para el colegio, que el Señor dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Por qué le dijo a Josué que le iba a ir bien en todo lo que hiciera y sería prosperado? Si él meditaba en la palabra, si cumplía lo que estaba ahí.
Entonces, aparte de lo que el Señor quiere que vivamos una vida bonita, cordial y de bendición, ese es lo principal. Él quiere bendecirnos, pero tampoco va a ir en contra de su palabra. Entonces ahí, escudriñando la palabra, vamos encontrando lo que agrada a Dios y también lo que le desagrada, y no lo tenemos que hacer. Tenemos que ir dejando que cada día nos parezcamos más al carácter de Cristo, no tener un carácter fuerte ni débil, el carácter de Cristo, amabilidad, y en un mundo donde ya todo está desatado, donde toda la gente está peleando, ustedes pueden ver las noticias que ya las miradas nomás y el tiro se disparan. Nosotros como hijos de Dios dar ese sello de amabilidad, ese sello de paz, de tranquilidad. Yo iba manejando, pero realmente yo no sé cuántas cosas ni cuántas groserías me habrá dicho la persona que iba adelante, pero yo decía, Señor, y los miré así como con pena, dije, pero ¿y por qué la gente está tan agresiva? Y no dije absolutamente nada, dije, Señor, gracias porque tú coloca, de verdad que quedé mirando y después la persona se sintió súper avergonzada porque como yo no le dije nada y después nos tocó estar lado a lado, entonces obviamente miré, pues dije, pero me habrán confundido quién era, y la persona se sintió súper avergonzada porque como dice, si yo lo hubiera dicho a lo mejor algo quizás que se desata, pero la Biblia dice que la palabra suave aplaca la ira. Y así Dios nos va a ir colocando en situaciones, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a ser odiosos, porque eso va a alcanzar, nosotros vamos a alcanzar también misericordia. Yo lo he vivido con todo su perdón, con todo su amor. Así que gracias, Pastor, por esta palabra. El Señor nos ayude a no dar excusas, sino que tenemos que ser transformados. Tenemos que todos los días ir avanzando un pasito más. No podemos ser los mismos de hace 10 años, debemos ser un poco mejores. Y eso se va a demostrar en que la gente se quiere juntar con nosotros, en que nosotros tenemos más, ya con el tiempo vamos adquiriendo más conocimiento y eso nos va abriendo los ojos, de no cometer los errores que hacíamos antes, de no tener el temperamento que teníamos antes, sino que cada día más a parecernos más a Jesús. Y como les digo, eso se comienza en la casa. Para mí ha sido solamente la oración, porque ya si veo algo botado y desordenado no grito nada. No, porque uno se va controlando, porque uno va entendiendo que el Señor habita en la paz, en la tranquilidad, y es bonito estar en paz también pues, con todos. Gracias, Pastor, por este estudio. Bien. Gracias, Carito, por tu intervención también. Amén. ¿Alguien más quiere La placa comentar sus patente comentarios? de la persona, me la dé, por favor. Sí, sí, yo le iba a decir que usted también, que no sabían con qué se estaban metiendo. Bien, Ilmita, abre su Pastor, micrófono. Sí. yo solamente leer este versículo que está en Mateos capítulo 5, 40, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso. Gracias. Somos llamados a eso. Por eso yo digo, no es un chip que nos merece. Si nos metieran un chip, estarían de más todas estas palabras porque actuaríamos inconscientemente, actuaríamos bien. No es así. Estamos en una constante transformación. Por eso nos predicamos, por eso nos exhortamos, por eso hacemos estudios bíblicos, porque reconocemos que nuestro comportamiento debe ser modificado y va a ser producto de la oración, del diálogo, de descubrir la palabra del Señor que nos transforma, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No somos robots, entonces necesitamos esto. Necesitamos llamarnos la atención unos a otros con amor, recordando que, oye, mira cómo tú eras antes. Me acuerdo siempre la hermana Cristina. Bueno, todos pasamos por cuestiones, pero siempre nuestra hermana Cristina recordaba que ella era muy, a ver, ¿cómo era? Ya. Pero tenía un carácter bien fuerte ahí en la población. Entonces ella nos comentaba graciosamente eso, pero que uno no pensaría, pues uno la ve a ella y conversa hoy día con ella y una persona que uno no creería que era distinta. La Carito la conoció en esos años. Entonces, puede dar testimonio de eso. ¿Qué se dirá de nosotros? ¿Qué se dirá de nosotros? Oye, tú entraste a la iglesia y seguís siendo la misma persona nomás. No debiera ser. Bien, ¿algún otro comentario? Alguien abra su micrófono si quiere comentarnos algo. ¿Alguien más, no? Muy bien.
Bien, pues queridos, siempre nos pasamos un poquito, pero es por el diálogo lindo que podemos tener. Gracias al Señor entonces por esto, pues Dios nos bendiga, Dios nos ayude en todo esto que estamos aprendiendo. Andy, por favor, puedes tener esta última oración y que el Señor siga comunicándonos sus verdades, ¿cierto? Y que podamos Amén. seguir siendo transformados por el Señor y dejarnos moldear. Si nos reconocemos que Gracias. somos un barro en sus manos, entonces nos dejaremos moldear. Pero si somos ya Amén. un vaso duro, no, Amén. eso es una actitud que parte de nosotros también. Oremos, Andy. Gracias, Jesús. Hagamos, Señor, porque la palabra del Señor siga ayudándonos, Señor, en nuestros corazones, Señor, Amén. y podamos parecernos cada día más a ti. Gracias, Señor, por Pablo, Señor, que escribió, gracias al Espíritu Santo, esta carta, y también a nuestro pastor, porque es bueno tener la mirada, Señor, de lo que pasó hoy día, y por tanto, por eso, todavía están nuestros maestros, nuestros pastores, Señor, a cargo de nosotros, Jesús, para poder instruirnos, Señor, y eso es gratificante y fortalece nuestro corazón. Te damos gracias, Jesús. También, Señor, las personas que no pudieron estar por cualquier motivo, Señor, quizás puedan revisar, Señor, la grabación también, Padre, para también ellos poder ser parte de tu palabra, Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, y nos vamos, Señor, llenitos, Señor, de este aprendizaje de hoy, Jesús. Y gracias, Señor, por tenernos tanta paciencia, Señor, y tanto amor. Gracias, papá. Amén. 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 Bien, pues Dios les bendiga, queridos, queridas. Los que no han tomado Gusto once verlos. todavía, vayan ahí a tomar un cafecito con un sándwich. Que estén Chao. bien. Chao, Chao. pastores. Chao. Chao, Carol. Chao, Elisa. Sí. Chao, Marilyn. Chao, Meli. Chao, Juan. Vámonos, Juan Carlos. Chao, Chao, Iglesia. Chao, Martita. Que estén bien. Bendiciones. Chao, Melito. Chao, chao. Chao, Meli. Chao. La Chao, Meli, Vivi. Chao, pastores. Meli. Chao, Martita. Saluda a tu niña. Ahí está la Meli. Ahí está la Meli. Gracias. ¿Todavía está en casa, Martita? Sí. ¿Por qué Dile la que le voy a- Todo bien. Es mi Dile que le voy a compañera. enviar un WhatsApp. voy a tener? No, que se quede conmigo, no.